Señor y también a través de YouTube. Qué bueno es que estés del otro lado. Sabemos que hoy es el día que hizo el Señor, lo dice la palabra, ¿no? Y nos alegraremos en Él. Amén. Y vamos a celebrar. Y antes de empezar con la reunión, con este encuentro, con esta celebración, quería que empecemos pensando, ¿no? En cuánto Dios nos ama y preparó este día. A veces no nos damos cuenta lo valioso que es tener un día nuevo y lo valioso que es estar acá en la casa del Señor, acá en la congregación juntos, ¿no? Algo especial pasa, algo especial sucede cuando nos reunimos. Es un principio espiritual. Así que yo te animo a que puedas darle gracias al Señor, gracias a Dios por este día de vida nuevo que nos da, por este hermoso clima que está viniendo en este tiempo, ya septiembre y ya se acerca la primavera. Así que ya no tenemos excusa del frío, no tenemos excusa de por ahí alguna lluvia, pero a los hijos de Dios no nos tiene que parar eso. Sí, tenemos que aprovechar este tiempo de libertad que tenemos. Así que yo te invito a que te pongas en pie y vamos a empezar dando gracias al Señor. Muchas veces venimos con un montón de cosas, preocupaciones, muchas veces quejas. Por eso ahora quita tu espíritu y que podamos darle gracias al Señor. Papá, gracias. Gracias por cada detalle de mi vida. Gracias porque puedo estar de pie hoy, puedo tener salud para poder venir a adorarte, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que todavía no están resueltas, Señor. Te damos gracias, pero hoy elegimos, Señor, enfocarnos en lo que vos sí nos das cada día. Tus misericordias se renuevan cada mañana, lo dice tu palabra. Y gracias porque tenemos más de un motivo que agradecerte, Señor. Si nos ponemos a contar, si nos ponemos a ver cada una de las cosas que tenemos que agradecerte, no terminaríamos, Señor. Por eso gracias. Gracias por la vida de mi hermano. Gracias por la amistad que podemos tener. Y vos personalmente podés pensar en lo que vos podés darle gracias por tu familia, por tu esposo, esposa, por tus hijos, por lo que sea que tengas a tu lado. A veces no nos damos cuenta, Señor, que nos quejamos. Te pedimos perdón por las quejas. Te pedimos perdón por esa manera de pensar que nos esclaviza, que no nos deja estar en libertad, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias porque vos tenés un propósito para mi vida, para nuestra vida. Y gracias, Señor, porque si vos estás con nosotros, eso es suficiente. Eso es suficiente. Por eso gracias por estar a nuestro lado, porque nunca nos dejás, Señor, porque estás vivo en nuestras vidas y porque vos seguís planificando. En realidad vos ya tenés un plan, Señor, desde antes de que nosotros naciéramos, dice tu palabra, que vos planificaste nuestros días. Pero gracias, Señor, porque vos nos guías día a día, Señor. Día a día nos guías a ese plan, a vivir en ese plan de libertad, Señor, a vivir nuestros días de la mejor forma, creciendo, mejorando. Gracias, Señor, porque con vos podemos avanzar. Gracias, Señor, porque con vos podemos ser libres. Gracias, Señor, porque con vos podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Señor, te agradecemos y te bendecimos. Hoy queremos exaltarte, Señor. Queremos exaltar a ese Dios vivo que no quedó en la tumba, sino que resucitó. A ese Dios que entregó todo por nuestra vida, a ese Dios que no dejó nada, sino que lo entregó todo por nosotros, a ese Dios que nos amó y que nos ama tan profundamente, que dio su vida, que dio a su Hijo por nosotros. Por eso yo te invito a que le des un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos. Gracias, gracias. Hoy nos gozamos, Señor, y hoy celebramos tu nombre. Hoy podemos estar gozosos, aún en medio de los problemas, Señor, porque vos sos el Dios que nos ayuda, que nos acompaña y que nos da fuerza día a día. Por eso te cantamos, Señor, y por eso te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Te alabamos, Señor.
está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive para siempre. Vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Vívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Que este mundo vence. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Vive para siempre. Vive para siempre. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Vive para Gracias, Señor, porque vos vivís. Aleluya. Estás vivo. Gracias por darnos libertad, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque vos estás vivo en mi vida. Y solamente en vos podemos ser libres. Puedes decirle Dios, papá, Señor, como le llames, vos en intimidad. Puedes decirle, solamente en vos puedo ser verdaderamente libre. Amén. Solamente en vos puedo encontrar el gozo, la plenitud. Solamente en vos puedo ser yo mismo, sin temor, porque vos me amás. Gracias porque puedo ser libre. Hoy quiero ser libre. Por eso, Señor, declaro y quiero vivir esa vida en libertad. Si todavía no lo estoy viviendo en la práctica, si todavía no lo estoy viviendo en mi vida, esa libertad, Señor, yo te pido que hoy vos rompas toda cadena de esclavitud en el nombre de Jesús. Todo aquello que me esté estancando, todo aquello que no me esté dejando avanzar. Mostrame, Señor, mostrame en todo aquello, Señor, mostrá en lo que no puedo estar siendo libre en este momento por algún mal hábito,
por alguna mala decisión que he tomado en el pasado, por algo, Señor, que haya en mi corazón, por falta de perdón tal vez. Señor, yo quiero acercarme a vos porque quiero ser libre. Amén. Porque quiero ser libre para bendecir a otros también. Amén. Porque quiero que mi vida, Señor, sea un fiel reflejo tuyo. Gracias. Amén. Te damos gracias y seguimos adorándote. En el nombre de Jesús. Qué bueno es estar juntos y estar adorando, estar alabando, conscientes de que el Rey del Universo está en este lugar. Te invito a que sigas concentrado, sigas concentrada y enfocados en Él, a pesar de cualquier dificultad, cualquier preocupación, cualquier circunstancia que te quiera entristecer, te quiera desenfocar. En este día nosotros miramos a los montes donde viene el socorro que tanto necesitamos, pero es necesario, Señor, de que en esta tarde puedan ser abiertos los ojos de nuestro espíritu. Amén. Sí, Señor, sacadas de nuestra vida esas vendas, que se caigan en esta hora en el nombre de Jesús. Vendas mágicas, velos mágicos, en el nombre de Jesús se comiencen a deshacer trabajos de hechicería y brujería, bloqueo mental, trabajos que han sido lanzados para destruir nuestras vidas, se caigan en el nombre de Jesús, se rompan esas ataduras, esas ligaduras que nos impiden avanzar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy al adorar podamos entrar en un nivel espiritual más profundo. Señor, no estar solamente en la orilla del río, ahí contemplando como otros refrescan su alma. Él nos está invitando a sumergirnos, Amén. a meternos en el río del Espíritu, a inundarnos, a refrescarnos, a dejar todas aquellas cargas, aquello que nos impide poder estar flotando en libertad en su presencia. Así que decirle, Señor, yo lo necesito. Yo te necesito, Señor. Necesito que me ayudes a ver, Señor, así como esos discípulos que caminaban con vos y no se dieron cuenta que vos estabas al lado de ellos, Señor. En esta tarde, abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria, Señor. Abre los ojos de nuestro espíritu, Señor, para que podamos tener esa visión, la que vos querés que tengamos, Señor. En esta hora, Señor, queremos conocerte más, conocer más de tu poder contemplar tus maravillas y disfrutarlas, Señor, y saber que vos no perdés el control de mi vida. Él no pierde el control. Él, a pesar de la tiniebla, resplandece la luz en la tiniebla. Gracias, Señor. Te adoramos en la hermosura de la santidad. Puedes decir conmigo, abre los ojos, Señor, abre mis ojos. Muéstrame más de ti. Quiero contemplar tu gloria. Aunque no te pueda ver, quiero sentir el poder del Espíritu Santo. Por eso trae tu fuego aquí, Señor, y que se llene este lugar de tu gloria, de tu esplendor.
Sumérgeme en tu gloria.
sombra que da la nube de tu gloria. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Y Señor, solamente vos sabes lo que está en nuestro interior. Señor, necesitamos que sean desatadas las ligaduras de impiedad. En esta hora, Señor, necesitamos que se rompan esos yugos, que se caigan esas escamas de nuestros ojos. Necesitamos, Señor, el toque sobrenatural del Espíritu Santo. Señor, refréscanos en tu gloria, refréscanos en tu gloria. No solo queremos ser sumergidos, queremos ser transformados, Señor. Tu presencia fluirá sobre nuestras vidas. Tu presencia fluirá sobre nuestras vidas una vez que estemos sumergidos en lo profundo de tu gloria. Señor, y estamos tan atribulados y cargados. Estamos tan necesitados, Señor. Por eso que se abran los ojos. Abre nuestros ojos en esta tarde, Señor. Muéstranos más de ti, Señor. Cantamos, abre mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu gloria aquí, Señor. Tu gloria que venga, Señor. Este lugar llene tu esplendor. Sumérgeme en tu gloria. Sí, Señor, tu gloria caiga. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Tócame, tócame con tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gracias, Señor. Mi presencia es todo lo que necesitas. Sumérgeme Sí, en Señor. tu gloria. Sí, Señor. Sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme en tu gloria. Sí, Señor. Sumérgeme, Señor, sumérgeme.
sentís algún viento adverso que quiere venir sobre tu vida para frenar el avance. Yo no sé si vos sentís en tu andar que querés ir para adelante, pero hay algo que te frena. Y esas ligaduras de impiedad, esas ligaduras, esas ataduras, esas trampas del enemigo nos están envolviendo en este tiempo. Pero está esta promesa: clama, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta hora, Señor, si es nuestra incredulidad, si llega a ser de nuestra parte, Señor, nuestra idolatría, si llega a ser de nuestra parte nuestra rebeldía o tal vez nuestro orgullo, en esta hora muéstranos tu gloria. Queremos conocerte, queremos, Señor, ser llenos de tu poder, queremos ser libres para poder avanzar. Necesitamos tu poder, necesitamos, Señor, en esta hora tu fortaleza. Solamente vos podés con tu poder romper esas ligaduras, romper esas vendas y esos trabajos, todo aquello que está impidiendo que podamos salir adelante. En esta hora, Señor, tu promesa dice: clamamos y clamamos, vos no vas a responder. Por eso hoy desciende con tu gloria. Ven con esa gloria, Señor, que pueda hacer que nosotros caigamos postrados ahí ante ti, Señor. Por eso ven, Espíritu Santo, ven con tu gloria en este lugar. Que se abra el cielo, Señor. Que se abra el cielo, Espíritu Santo. Sopla sobre este lugar. Queremos verte, Señor. Estamos unidos en este lugar, estamos reunidos en tu nombre, Señor, y estamos clamándote para que desciendas, Señor, que abras nuestros ojos. Te necesitamos en esta tarde, necesitamos la manifestación de tu poder. No sabes cuánta pesadumbre, no sabes, Señor, cuánto malestar, no sabes cuánto, Señor, te necesitamos. Por eso desciende sobre mi hermano, desciende sobre mi hermana. Espíritu Santo, ven. Limpia este lugar, limpia nuestras vidas. Perdónanos, Señor, santificanos. Y todo aquello que está ahora estorbando, caiga a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo.
tenemos a Jesús somos verdaderamente libres. Amén. Somos verdaderamente libres. O sea que a veces podemos estar pensando que somos libres, que estamos viviendo en libertad, pero estamos viviendo en esclavitud en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces el Señor hoy te dice, solamente cerca de mí vas a poder ser libre, solamente en mí vas a poder ser libre. Solamente siguiéndome a mí, siguiendo mis preceptos, mi palabra, siguiendo lo que hay en mi corazón, vas a poder ser verdaderamente libre. Por eso, Dios, hoy uniéndonos en un clamor, queremos conocerte para ser verdaderamente libres. Queremos conocer a ese Dios que nos puede hacer verdaderamente libres y caminar en obediencia, y caminar en libertad, y caminar en tu voluntad, Señor. Ahí es donde vamos a poder avanzar. Ahí es donde vamos a poder ser libres de la esclavitud del pecado, libres de nuestros malos hábitos, libres de esas ataduras, libres de esas cosas que nos quieren ver frenados. Por eso te damos gracias, amado Dios. Gracias porque en esta mañana vos nos cantás de libertad. Nos cantás cánticos de libertad. Estás rodeando este lugar de cánticos de libertad. Y sabemos que las cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. Vos lo crees y vos lo crees. No son palabras mágicas. Más bien es creer y obedecer a Dios. Creer y obedecer. Te damos gracias, Señor, por este momento que podemos adorarte. Te damos gracias por este momento que podemos sumergirnos en tu presencia. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser obedientes. Queremos caminar en obediencia para ser de bendición. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, te exaltamos. Y te entregamos este tiempo, Señor, como una ofrenda. Queremos que nuestras canciones, que nuestras palabras lleguen a vos con olor fragante, Señor. Queremos que sea sincero. Queremos que sean palabras que realmente sintamos en nuestro corazón, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Y ahora nos disponemos a escuchar tu voz. Ahora nos disponemos a escuchar lo que vos tenés que decirnos, Señor. Porque queremos, Señor, tu voz. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué lindo que es poder adorar a Dios juntos. Amén. Es lindo poder compartir la adoración que cuando lo hacemos solos tiene un significado más devocional, ¿no? Tiene un significado más, nos hace sentir más íntimamente con Dios. Pero cuando lo hacemos de manera comunitaria hace que el Señor hable, como dice en su palabra, a su pueblo, ¿no? Nos sentimos parte de la casa de Dios, parte de la familia. Así que te felicito que has tomado este tiempo para congregarte, porque eso es bueno. Más que nada porque le agrada a Dios, no porque haya algún requisito o haya alguna obligación, sino que Dios siempre ama al que da con alegría. Y cuando venimos a la casa del Señor con alegría para alabar, para adorar a Dios, eso le agrada a papá. Así que animamos a todos aquellos que nos ven a través de internet, que en este tiempo sábado, porque nos estamos reuniendo sábados a la tarde, te puedas acercar a la casa de Dios aquí en la Puerta Sur. Y justamente si hay algo que se necesita para poder hacer eso es libertad, ¿no? Es poder estar libres. Bueno,
esa es otra razón, ¿no? Porque en realidad durante ya casi más de 1 año y medio, ¿no? Estuvimos complicados con el tema de poder encontrarnos, de poder movernos, de poder reunirnos en algunos lugares hasta, bueno, no tanta familia, ¿no? Hasta 6, hasta 5, había distintas reglamentaciones. Así que también es bueno la oportunidad, ¿no? Y aprovecharla, de poder estar juntos, de poder compartir junto con nuestros hermanos. Así que bendecimos a todos aquellos que nos están viendo a través de las distintas plataformas, pero los animamos a que se congreguen. Y si no es en esta congregación, porque no les queda cerca, bueno, que busquen una iglesia cristiana que sea de bendición para sus vidas, donde se predique la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y entonces compartan y se congreguen y aprovechen estos tiempos, porque los tiempos son malos, los últimos tiempos son difíciles, dice la palabra de Dios, y tenemos que aprovecharlos al máximo. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último, y hoy tenemos la libertad de hacerlo. Amén. Así que bueno, justamente la palabra que hoy vamos a compartir se llama libertad excepcional. Y es justamente la representación de lo que Dios quiere para nosotros, porque lo que Dios quiere es que seamos libres. La mayoría de nosotros, si nos preguntaran, diríamos, yo soy libre. Pero Dios dice, sí, pero yo quiero que sean verdaderamente libres. Porque como recién nos ministraban, a veces dentro de esa libertad que gozamos, estamos algo frenados, algo atados, ¿no? Jesucristo vino para mostrarnos la verdad, dice la palabra. ¿Para qué? Para que seamos verdaderamente libres. Porque si no conocemos la verdad, podemos estar siendo libres a medias. No sé si existe eso. Pero mirá lo que dice el mismo Señor Jesús. Allí en Juan, lo relata Juan en el capítulo 8 de su Evangelio, en el verso 31 en adelante, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. O sea, manteniéndonos fieles a las enseñanzas, vamos a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad. No mi verdad, no tu verdad, no la verdad. Porque, viste, la gente dice, bueno, yo creo, pero a mi manera. Yo pienso esto, yo pienso, porque yo creo, porque yo siento, porque yo esto, porque yo, ¿no? Todo yo. Pero en realidad Dios dice mi verdad, la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra dice que Él es la verdad, Jesucristo es la verdad. Por eso que al conocer la palabra lo conocemos a Él. Y al conocerlo a Él, lo conocemos al Padre, porque Él mismo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Así que tenemos que, como dice un poquito más adelante, ¿no? En el versículo 36 dice, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. O sea que tenemos que ser libres, no por nuestras creencias o por nuestras maneras de pensar, o por una ideología o por una filosofía, sino que tenemos que ser libres por el Hijo, libres a través del Hijo. Pero la realidad de la vida nos demuestra que a veces estamos más que libres como frenados, ¿no? Ni hablar cuando estamos encerrados. Algunos dicen que los divorcios aumentaron en esta época justamente porque las parejas estuvieron mucho juntas, más de la cuenta, ¿no? Más de lo que estaban acostumbrados. Y es como que la gente viene con un freno puesto. Es como que, no sé si alguna vez te pasó que dejaste el freno de mano puesto, los que manejan, y no te diste cuenta y sentís que el auto no avanza, que el auto está como pesado. Decís, ¿qué pasa? ¿Qué se habrá roto? ¿No? ¿Qué estará? No, qué tonto. Dejé puesto el freno de mano. Entonces es como que la cosa así no camina, ¿no? Hay algo que nos impide avanzar, o al menos, como mínimo podemos decir que no nos deja ir a la velocidad que quisiéramos. ¿Te pasa eso? Que a veces vos quisieras, tenés unas metas, tenés unos objetivos, tenés unos planes y llega la fecha que se tendrían que haber concluido y capaz que llegaste a la mitad o a una tercera parte o a unas 2 terceras partes, pero no lo completaste y decís, pero ¿qué pasó que no lo pude lograr? ¿Qué pasó que estuve como más lento, como frenado, ¿no? Otros se preguntan, ¿por qué no puedo superarme? Estoy estancado, estoy trabado, no
no me supero en mi trabajo, no me supero en mis estudios, no me supero en mi realización personal, con mi familia, con mis relaciones. Es como que estoy ahí frenado, y es como si cadenas los tuvieran esclavos, ¿no? Esas personas que se sienten así. De hecho, caen una y otra vez en las mismas situaciones que los esclavizaron en el pasado y los siguen esclavizando en el presente. Y si no hacen algo distinto y si no cambian, y los van a seguir esclavizando. Vicios, malos hábitos, algunas tradiciones familiares o costumbres familiares. Bueno, porque lo hicieron nuestros abuelos, lo hicieron nuestros padres, lo hacemos nosotros, pero ¿te hace bien? Porque todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Uno tiene que evaluar, ¿no? Si por más que lo hubiesen hecho, por más que... pero lo hace todo el mundo, dice la gente, ¿no? Todo el mundo hizo esto, todo el mundo hizo aquello, entonces, bueno, como que lo tuviéramos que hacer obligadamente porque todo el mundo lo hace. No es así. No tenemos que caer vez tras vez en las mismas cosas. Entonces, ¿cómo se pueden vencer en esos casos estos hábitos, estas costumbres, estas tradiciones? Así que vamos a compartir en un breve tiempo algunas de las respuestas bíblicas a estos interrogantes, y a otros en los sucesivos fines de semana, para poder vivir esa vida que Dios ofrece, que es una vida abundante, que es una vida de libertad, pero de una libertad verdadera. Por eso le llamamos una libertad excepcional. Y cuando nos enfrentamos a nuestros imposibles, la verdad es que si no fueran, a veces nosotros no los queremos reconocer como imposibles. Decimos, bueno, ya se va a dar. Pero la realidad es que si hasta ahora no los superamos, es porque son imposibles, porque si no ya los hubiésemos vencido, esas barreras, esos frenos, esas trabas, ya las hubiésemos quitado de nuestra vida. Es como el que fuma, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo fumaba, yo decía, yo lo dejo cuando quiero. Pero era mentira, en realidad no lo podía dejar. Intentaba y trataba, pero no podía. Y necesité la ayuda de Dios, porque humanamente traté de mil formas y aunque lo logré por periodos, volví a caer y cuando caía parecía como que era peor que antes, ¿no? Con más fuerza. Entonces me daba cuenta y me frustraba, ¿no es cierto?, de que no lo podía lograr. Pero nosotros necesitamos superar esas trabas, necesitamos superar esos conflictos, esas situaciones difíciles de nuestra vida. Así que cuando estamos así es cuando más necesitamos creer y tener fe. Generalmente pasa al revés. ¿Se dieron cuenta? Cuando estamos mal, en lugar, por ejemplo, de venir a la iglesia, de estar con los hermanos, de orar, de pedir ayuda, nos aislamos, nos recluimos, nos alejamos, muchas veces hasta desertamos. Nos borramos del mapa, no queremos que nadie sepa de nosotros. Muchas veces la gente entra en una depresión tan fuerte que se encierra, y no solamente que se encierra en su casa, sino que cierra las cortinas, cierra las persianas, apaga las luces y quiere estar en la oscuridad. Cuando en realidad nosotros sabemos que la oscuridad, ¿qué hace? Nos deprime más, nos entristece más. El encierro no nos permite respirar, no nos permite sentirnos libres. Porque la única manera de ser libres es por fe. La única manera de ser libres es venciendo al creer. Dice la palabra de Dios allí en Juan 11:25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si hay algo que el ser humano le tiene temor, le tiene miedo, es a la muerte, ¿no? Pero el Señor dice, para que no quede lugar a dudas, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque la única manera de ser libres es vencer por fe. Y eso se vive y se demuestra realmente ¿cuándo? En los momentos fáciles, en los momentos buenos, en los momentos donde la cosa, decimos, va sobre ruedas. No, eso se demuestra, o sea, en realidad no le tenemos que demostrar nada a nadie. Nos demostramos a nosotros mismos en los momentos difíciles de qué estamos hechos. Vencer por fe es cuando adoramos en espíritu y en verdad, no cuando las cosas van bien, sino cuando somos capaces de sacrificar alabanza, de entregarnos a Dios y a pesar de estar atravesando, por ejemplo, enfermedad o estar pasando malos momentos económicamente hablando, momentos adversos financieramente, o tener problemas familiares o incluso pérdidas y toda clase de pruebas, necesitamos fe. Necesitamos creer. Porque para el que cree, dice la Biblia,
todo es posible. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos poderosos? No, porque Dios que está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Y como para Él nada es imposible, Él se animó a decirnos, Él tuvo creo que la mayor fe que alguien pueda tener, ¿no? Jesús estando con los discípulos, porque les dijo, pidan lo que quieran y les será hecho. O sea, Él sabiendo que iban a tener poca fe, Él les dijo, si tienen fe, aunque sea como un granito de mostaza, le pueden decir a ese árbol que se desarraigue y que se plante en el mar, o a ese monte, llegó a decir, esa montaña que sea trasladada. Así que yo no sé cuál es el árbol que te impide ver el futuro de tu vida, yo no sé cuál es la montaña que no te está dejando avanzar, que no te está dejando pasar, pero Dios te dice, tené fe, cree, porque para el que cree todo es posible. Pero son muchas las cadenas que en los días de nuestra vida nos terminan esclavizando, nos terminan atando. A veces son cadenas de adicción, otras veces no son, esas parecen muy poderosas, ¿no? Pero a veces son tan poderosas, por ejemplo, las cadenas de no poder controlar nuestro temperamento, nuestro carácter. Hay personas que están encadenadas a las culpas por los errores que cometió o que cometieron en el pasado. Esas culpas muchas veces traen depresión, traen tristeza, traen desánimo, y la persona termina teniendo una baja estima o una baja autoestima. Se siente menos, se siente frustrada. No sos atractivo, no tenés talento, no tenés personalidad. Y entonces terminan estando atados a la soledad, sienten vergüenza y un montón de sentimientos negativos, un montón de frustraciones y de cosas sin resolver que como que se van acumulando, ¿no? Y van llenando el interior de frustración y de sentimientos totalmente negativos. Pero la buena nueva de libertad que Dios nos da en su palabra y que hoy nosotros declaramos y proclamamos desde este púlpito, desde esta plataforma, desde este altar, es que en Dios y por fe se pueden romper todas esas cadenas. Se pueden despedazar todas esas cadenas, no en nuestro nombre, o sea, no con nuestra autoridad, sino en el nombre de Jesús. Así enseña la palabra. Porque cuando Él dijo, pidan lo que quieran, y después agregó, en mi nombre, y les será hecho. ¿Y por qué no sucede? ¿Será que no pedimos? ¿Será que pedimos dudando? ¿Será que no tenemos fe? ¿Será que ya somos perdedores antes de comenzar nuestra oración? Porque si sentimos que esas cadenas aún nos tienen esclavizados cada día, entonces va a ser difícil que algo cambie. Siempre repetimos que cuando queremos resultados distintos tenemos que al menos probar cosas distintas, tenemos que cambiar algo, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Pero yo tengo que, cuando lo intento, por ejemplo, cuando voy a orar, tengo que creer, tengo que pensar que lo que estoy pidiendo va a suceder. Yo sé que humanamente es ilógico, nosotros usamos la lógica, ¿no? Y decimos, no, pero yo primero, cuando lo vea, entonces lo voy a creer. El ser humano, desde este lado de la eternidad, generalmente dice ver para creer. Sin embargo, Dios nos dice, no, es al revés, tenés que creer para ver. Y por eso los apóstoles y los discípulos de Jesús se animaban a decir que hasta podemos llegar a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Y podemos tener en nuestras oraciones acciones de gracia por adelantado. Darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer en nuestra vida, porque se lo hemos pedido y porque por fe creemos lo que dice la Biblia, que es que todo lo que pedimos al Padre en su nombre, Él lo hará. Porque, ¿qué te parece? ¿Vos no lo contarías? ¿Vos no darías testimonio? Dice la palabra de Dios que así es glorificado el nombre de Dios. Porque cada uno de nosotros puede dar testimonio de la gloria de Dios en la vida de uno cuando experimentó. Hace poco yo tuve un tiempo muy difícil con mi salud y
no quiero abundar en cuestiones, digamos, muy personales o muy particulares, pero haciendo un resumen yo sentí que me moría. De hecho, preparé algunas cosas por las dudas, porque yo sentí que había llegado el momento. Y después, un tiempo después, le pregunté a Dios por qué me permitió llegar hasta ese límite, ¿no? Hasta ese borde, casi pisando la raya del otro lado. Y entonces Él, de alguna manera, me hizo sentir, a través del estudio de la Biblia y a través de algunos mensajes, algunas palabras que algunas personas me dieron y cosas que aprendí estudiando y viendo, que Él quería que yo experimentara de manera personal lo que muchas personas estaban experimentando, para que yo les pudiera decir con autoridad, porque dice la palabra que cuando Jesús les hablaba y les contaba y les daba testimonio de Dios el Padre y de lo que iba a hacer el Espíritu Santo cuando viniera, nosotros tenemos esa ventaja, que el Espíritu Santo ya vino para nosotros y está con nosotros y está en nosotros. Y entonces Él podía hablar de la muerte porque sabía que iba a morir, pero sabía que Dios le había prometido que lo iba a levantar. Ya estaba profetizado hasta en los Salmos, ¿no? Y entonces cuando sucedió, y Él estuvo primero con 2 o 3 mujeres, después con los 11 discípulos, después estuvo con 40, con 70, con 120, llegó a estar con 500 personas, y no sé si estarán, como dice la palabra, todos los registros, ¿no?, de todas las cosas que pasaron. A veces a nosotros nos parece que fue así un toco y me voy, pero estuvieron compartiendo de una manera totalmente sobrenatural, porque Él ya había muerto y resucitado, y entonces tenía aún mayor autoridad, humanamente hablando, lo que se veía el testimonio de Jesús, porque Él había vencido a la muerte. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de poder dar testimonio y glorificar a Dios es pasando por situaciones difíciles. Dios permite que las situaciones de la vida a veces nos agobien y nos sintamos así encadenados y frenados. ¿Por qué? Porque Él nos quiere liberar y quiere que cuando seamos libres podamos dar ese testimonio poderoso, no un testimonio leído de un libro o contado de alguien que le pasó, sino una vivencia personal, una experiencia personal, porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro libertador. Y aunque nos parezca imposible, porque sentimos todo lo contrario, sentimos todas esas cadenas, nuestro Dios es nuestro libertador. Y si Él es nuestro Salvador y lo hemos coronado a Él como el Señor de nuestra vida, al guardar, al permanecer en su palabra, entonces Él manifiesta su poder en nosotros. Y ahí viene el milagro, no antes. Nosotros quisiéramos hacer todo esto de nuestra relación con Dios después del milagro, pero en realidad es al revés. El milagro viene, esa necesidad, esa oración contestada viene cuando nosotros somos capaces de creer antes que las cosas sucedan, porque si no, no es fe. No es fe. Nosotros, no sé vos, pero yo muchas veces pensé que tenía fe y me di cuenta que no estaba obrando, por ejemplo, llamando las cosas que no son como si fueran. En un momento yo llegué a decir, bueno, no sé, una enfermedad de un familiar, digo, no tiene tal enfermedad, está padeciendo en este momento, momentáneamente está padeciendo esta enfermedad, pero él no es o ella no es esto o aquello, ¿entendés? Por ejemplo, con uno de mis hijos, yo no le digo, es diabético, padece diabetes, está siendo atacado, está haciendo en este tiempo ese proceso en su vida, está trabajando en él, pero confieso la victoria. No es, la enfermedad no ganó. La enfermedad no tiene una batalla en su haber, sino que es una lucha que todavía no terminó y que está en las manos de Dios. Y que Dios, que es el Dios del tiempo, Él sabe cuándo va a responder. Porque Él también, en medio de esas pruebas y en medio de esas dificultades, está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y no solamente en el que está padeciendo, sino también en el que los rodea. Muchas veces suceden cosas. Nos contaba hace un tiempo en una reunión de pastores, un pastor que había estado internado y que estuvo también muy grave, y después, cuando él pudo superarlo, se volvió a encontrar con su compañero de cama, que era un incrédulo, pero que a raíz de su experiencia y de la experiencia propia que él tuvo cuando toda la familia de este hermano oraban por ellos y ellos
fueron sanos, cuando todos los que estaban en las piezas de alrededor habían partido por este flagelo que nos está, digamos, empujando en este tiempo, en nuestra sociedad. Y entonces ellos tuvieron el testimonio vivo, personal, propio, y hoy festejan y celebran ahora como familia de la fe, como creyentes. Y aunque son de lugares lejanos y no se pueden congregar juntos, están constantemente en contacto, siempre en contacto, porque quedó una amistad tremenda de esa maravillosa experiencia que pudieron pasar. Así que nosotros tenemos que no solamente pensar que Dios es nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro sanador, sino creerlo y entonces permanecer en su palabra, creerlo, ponerle nuestra fe para que Él se pueda manifestar con su poder en nosotros. Pero hay que escuchar su voz en su palabra, hay que apagar, hay que desenchufar nuestros oídos a otras voces, que generalmente son las voces del enemigo, que nos quiere esclavizar por el engaño, por mentiras, por temores. Entonces se rompen las cadenas de impiedad, se rompe toda cadena de enfermedad, cadenas de miseria, cadenas de adicciones, de culpa, de temor, de depresión, tristeza, desánimo. Toda soledad, toda baja estima, se va fuera en el nombre de Jesús. Le podemos decir así: fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Porque tenemos fe y creemos que Dios va a operar y que Dios va a hacer algo distinto, independientemente de lo que yo esté viendo con mis ojos naturales. Porque empiezo a ver lo que Dios comienza a hacer con mis ojos del Espíritu. Entonces, Él puede compensar, dice la Biblia, toda pérdida. Porque vos podés pensar, y bueno, pero ya pasó este tiempo, fíjate en mi matrimonio cómo está, fíjate en mis hijos cómo están, o no sé, ya no tengo futuro, ya a mi edad, ¿qué voy a hacer con esto, con aquello, con lo otro? Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él restaura todo lo que se ha roto y Él recompensa, Él vuelve a retribuir todo lo que se ha perdido, porque Él es proveedor para toda carencia y Él abre puertas de oportunidad para todo aquel que cree. O sea, para todo aquel que lo adora y le sirve, el que tiene temor de Dios, el que hace con su vida lo que quiere, por más que de la boca para afuera diga yo creo y yo adoro a Dios, no es poner un disco o poner un MP3 y cantar y decir estoy adorando a Dios. Adorar a Dios es tener temor de Dios, es buscar la santidad sin lo cual nadie le verá, tratar de agradarlo en todo, estando en adoración, estando en comunión con Él, sirviéndolo en lo que Él me pida con mis dones, con mis talentos, con lo que Él ha puesto en mi vida para que yo lo pueda consagrar para Él. Entonces Él puede sanar heridas del pasado, Él puede curar toda enfermedad, porque la palabra de Dios, allí en el profeta Isaías dice, gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. No dice, vamos a ser sanados. Dice, fuimos nosotros sanados. O sea, no es que tenemos que cargar las tintas sobre nosotros y decir, la culpa de que no pasen las cosas, de que no seamos sanos, de que no logremos los resultados de las oraciones es por culpa nuestra. Pero sí es de tomar el lugar que corresponde y decir, Dios ya lo hizo. Y Él es perfecto y Él no cambia y Él no falla. Él no falla, Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Él ya hizo lo que era necesario hacer para que nuestra vida esté bien, esté en abundancia. Abundancia no quiere decir ser millonario, sino quiere decir tener en todo lo suficiente, incluyendo la salud, incluyendo los bienes materiales, incluyendo todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás, dice la palabra, viene por añadidura. No llueven dólares, ni vienen departamentos, ni anillos de oro, ni propiedades. No es eso. Es tener en todo lo suficiente y en abundancia, dice el Señor, ¿para qué? Para poder abundar en buenas obras que hagan ¿qué cosa? Ayudando a los demás. O sea, no podemos nosotros ser felices y estar en la abundancia si vemos que hay gente que nos rodea que está en suma carencia. Yo no sé qué pasa, estoy investigando un poco porque no quiero meter la pata, porque he metido la pata tantas veces. Pero últimamente, no sé si es que me está pasando a mí o le está pasando a muchos,
Pero con esto de la pandemia, que uno usó un poco más las redes, y nosotros tratamos de mover un poco las redes sociales, no porque nos guste estar todo el día en Facebook o en Twitter o en TikTok o donde sea, sino tratando de que la iglesia sea conocida, de que su mensaje sea distribuido. Entonces vemos, bueno, a ver, que salga en Instagram, que salga en Facebook, que esté en YouTube, el canal y el chat y esto y aquello y lo otro. Y son muchas cosas, por eso necesitamos mucha ayuda, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Para que haya una movida espiritual y que la gente se encuentre con Dios. Si nosotros somos canal de bendición, gloria a Dios. Si lo hace a través de otros ministerios, de otras congregaciones, también gloria a Dios, porque somos del mismo equipo, somos del mismo ejército, del ejército de Dios. Pero les contaba esto porque me empezaron a llegar un montón de pedidos de amistad de África, de India, de lugares que, por supuesto, no conozco, y no, o sea, quiero decir por supuesto en el sentido que no tengo amigos ahí. Entonces, con algunos que he entablado una conversación un tanto rudimentaria, ¿no? Con un poco de espainglés y no sé, con sus dialectos de árabe y de qué sé yo que hablan allí. Así que no es muy fácil conectarse, pero muchos están diciendo, acá no comemos para que coman los chicos, y cuando comemos una vez por día. Y a mí se me quebró todo, ¿no? Imagínense. Y vos enseguida el raciocinio y la mente de duda, enseguida empezás, bueno, pero debe ser un engaño para que vos le mandés plata, pero en realidad es uno que está acá a la vuelta y que se pone la foto de africano. Viste, con las redes puede haber tantos engaños que a veces uno pisa el palito. Yo pisé el palito 1000 veces ya, ¿no? Entonces uno anda viendo a ver cómo hacer, pero si de todos los casos que hay, algunos nomás son reales, a mí se me pone el corazón todo estrujado, porque digo, yo todos los días comemos sencillo, pero comemos. Aunque sea tengo la quintita y no sé, algo vamos a comer si estamos en un momento de escasez o de dificultad. Pero, y cuando Dios dice, denle ustedes de comer, ¿a quién se lo dice? Me lo dice a mí, te lo dice a vos, nos lo dice a nosotros. Entonces, tener esa abundancia de la que Dios habla, no es para hacernos millonarios y para disfrutar, no sé, una vida de, no sé, del jet set, ¿no? Y de los artistas y qué sé yo, que muchas veces terminan más vacíos que el más pobre que pueda haber en un país, ¿no? En un pueblo, en una ciudad. Pero sí, para que nosotros podamos tener todo lo suficiente, lo necesario y abundar para estar y andar en buenas obras. Y dice la palabra de Dios que fueron puestas de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso yo no quiero desechar ninguno de esos contactos, porque yo no sé si Dios nos los está permitiendo para que nosotros podamos ser un canal de ayuda, una bendición para alguien que está en necesidad, aunque esté en el otro lado del globo terráqueo. No lo sé, no estoy diciendo que así sea, pero sí lo tenemos que evaluar y pedirle a Dios. De paso, les dejo un motivo de oración, para que oremos, para que Dios muestre cómo resolver esas cosas, porque realmente se nos parte el alma, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Esto de que toda enfermedad, de que toda cadena sea rota, de que toda herida sea sanada? Bueno, cuando Jesús murió en la cruz, en nuestro lugar, dice la palabra de Dios que Él pagó el precio de muerte que exige el pecado. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Pero mirá lo que dice Hebreos. Hebreos, en el capítulo 9, el verso 22, dice, de hecho, según la ley antigua, ¿no? La ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Otra versión dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. No se pueden sacar los pecados porque Dios es justo y no va a dejar pasar por justo al injusto. Y como no hay justo ni siquiera uno, Él tenía que ocupar nuestro lugar para poder, estando así justificados por la fe de creer que es Jesús el que ocupó mi lugar, Dios pudiera descargar el castigo, toda la ira que merece el pecado y por ende el pecador. No es que Dios lo obligue, ¿no? Cada uno de nosotros es libre de hacer con su vida lo que quiera. Así que cuando desobedecemos a Dios, cuando estamos lejos de sus mandamientos, de su palabra, estamos en pecado, y el pecado tiene un castigo, y digamos, la paga del pecado es la muerte, decía Pablo. ¿Qué quiere decir la paga? O sea que con lo que te va a pagar el pecado es con tu muerte. Tu
tu muerte eterna, porque la muerte física todos la vamos a gustar, ¿no? Salvo que el Señor venga, nos arrebate como iglesia, o alguno de nosotros sea traspuesto, como le pasó a Enoc o a algún otro personaje, todos vamos a pasar, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Así que, pero la muerte eterna nos la estamos jugando cuando coqueteamos con el pecado. Y Jesucristo pagó ese precio derramando hasta la última gota de su sangre para cumplir con la ley, para que pudiéramos nosotros ser redimidos, ser comprados por ese precio de sangre. O sea, se pagó el precio de nuestro perdón, de nuestra paz con Dios. Por eso Jesús ocupó nuestro lugar muriendo por nosotros en la cruz. Y esa es la provisión de Dios, que es por amor, es por pura gracia. No es que porque la merezcamos o porque hayamos hecho algo bueno, sino que Él, como nos creó para amarnos y nos ama tanto, es que Él entregó a su Hijo. Por eso Cristo es el único medio para poder llegar al Padre, para poder llegar a la vida eterna. Por eso el que lo rechaza se autocondena. No es que Dios lo castiga, dice, bueno, este me aceptó, este cree, este tiene fe, este tiene vida eterna, se va al cielo. Este no me aceptó, entonces a este lo castigo. No, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Él no quiere que ni uno se pierda. Pero como nos hizo libres, la elección es nuestra. Porque si no seríamos marionetas de Dios, seríamos muñequitos, seríamos robots que haríamos lo que dice el jefe y no habría libre albedrío, no habría nuestra voluntad de decisión. Entonces, cuando rechazamos la oferta de Dios de vida eterna en Jesús, nos autocondenamos. Por eso dice la Biblia, el que no cree ya ha sido condenado, pero no porque Dios lo condena, sino porque Él mismo se corre de la protección de Dios, se corre de la puerta abierta que aún sigue estando allí para que pasemos por ella, que es Jesús, para llegar al Padre. Así que creo que todos los que estamos acá en algún momento le hemos pedido a Dios que sea el Señor. Como dije en unos párrafos anteriormente, si Él es nuestro Salvador y lo hemos coronado, o sea, lo hemos puesto en el sillón del Rey, ¿no?, de nuestra vida, si le hemos dado la corona, que por ahí la teníamos puesta nosotros, y dijimos, no, Señor, es tu corona porque vos sos el Rey de mi vida, entonces no hace falta. Pero si alguno de los que estuviera acá o los que están viendo por internet todavía no le han dicho, Jesús, quiero que seas el Señor, o sea, el que manda para que yo obedezca, el que me guíe, el que me dirija, el que me muestre cómo vivir la vida, esa vida abundante que vos ofrecés, este es un buen momento para hacerlo y decirle a Dios, vení a mi vida, yo te acepto, entiendo, aunque no entienda todas las cosas, voy comprendiendo que ocupaste mi lugar en la cruz para pagar el precio con muerte, derramaste sangre para que se cumpliera la ley y entonces fuera posible mi redención, fuera posible mi perdón. Te acepto como el que me redime, como el que me rescata y te doy gracias, para lo cual nos arrepentimos, ¿no? Cuando hacemos eso decimos, me arrepiento de haber vivido la vida a mi manera, te pido perdón. Y arrepentirse es decir, no lo hago más. Por eso la palabra de Dios dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. Y las listas de pecados que tiene la palabra, a veces nosotros hacemos como una clasificación, ¿no? Pecados más gruesos y pecados más suaves, pero junto con robar está mentir. ¿Y cuántas veces vemos que las personas mienten y dicen, bueno, pero una mentirita piadosa? Entonces, ¿estamos verdaderamente arrepentidos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira y todo el que miente es hijo del diablo y no hijo de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado los que somos creyentes de muchos años, que por ahí no nos damos cuenta y caemos en esas trampas del diablo y nos podemos estar desviando de la verdad. Tenemos que ser cuidadosos y no descuidar una salvación tan grande. Así dice la palabra, ¿no? No descuidar una salvación tan hermosa, tan perfecta, que tiene como premio la vida eterna. Vivir para siempre en la compañía de Jesús, en la compañía del Padre, con el Espíritu Santo y con todos aquellos que han creído, que tienen fe. Ahora te pido que te imagines qué tipo de persona pudieras ser si no estuvieras frenado o limitado por algunas cuestiones que nos pasan. Cada uno de nosotros estará en una situación distinta, así que no hay fórmulas.
Pero tenemos que ser honestos, porque si nosotros decimos, no, yo estoy bien, yo estoy bárbaro, mi matrimonio está genial, mi relación con mi familia está bárbara, en mi trabajo está todo 10 puntos, no tengo ningún problema económico, anda, todo está de 10, bueno, gloria a Dios. Pero realmente, si nos ponemos a indagar, a buscar, todos nosotros estamos en un proceso, en distintos escalones, pero todos estamos en un proceso donde necesitamos pedirle a Dios que nos examine, que mire, especialmente en el interior, ¿no? En nuestro corazón, para ver si realmente estamos bien. Y entonces, pensar si estamos siendo lo que debiéramos ser. ¿Entendés hacia dónde voy? O sea, por eso te digo, imagínate qué tipo de persona pudieras ser si no estuvieras frenado, si no estuvieras encadenado a alguna de las limitaciones que reconoces que tenés, con esas cadenas que nos esclavizan, lo querramos reconocer o no, porque yo decía, yo dejo el pucho cuando quiero, pero era mentira y yo era un esclavo del cigarrillo. ¿Y sabes cuánta gente está así? Con distintas cuestiones, ¿no? No, esto yo lo manejo, no pasa nada, pero en realidad estamos esclavizados. Nos tiene a nosotros esa situación, nos tiene frenados, nos tiene encadenados. En Lucas 13, no lo vamos a leer ahora, pero después en las notas lo vas a tener por si lo querés repasar. Desde el 10 al 17 hay una historia de una mujer que estaba encorvada, dice la palabra, por una enfermedad que Jesús mismo se la atribuye a los demonios, a Satanás. O sea, como que la persona estaba atada, estaba encadenada, de tal manera que tenía una consecuencia física. No era solamente mental o solamente en el espíritu, sino que su físico estaba también mostrando las consecuencias de esa enfermedad espiritual. Y encima era el día de reposo, por la costumbre hebrea, por los judíos, el día de reposo no se podía hacer nada. Pero en el capítulo 13, el verso 13 dice que Jesús la tocó y después de 18 años de esa enfermedad, la mujer fue sanada así, en un instante, por una palabra. Le dijo que a partir de ahora vas a estar sana. Y la tocó. Esa fue su oración. No echó fuera demonios. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero fíjate qué sencillo, ¿no? Cuando hay autoridad, cuando hay poder de Dios, no hace falta ni griterío, ni espumarajos, ni cosas raras. Cuando las hay por manifestaciones demoníacas, bueno, está bien. Pero quiero decir, no es necesario buscarlo, ¿no? Buscar todo eso, porque Jesús dice que la tocó y le dijo, sé sana. Y al instante fue sanada. ¿Y cuál fue la evidencia? Se enderezó. Por primera vez en 18 años dejó de estar encorvada. Imagínate esa mujer cómo habrá alabado y glorificado a Dios y cómo habrá bendecido el nombre de Jesús. La mujer se fue al templo y estaba en el momento oportuno y estaba en el tiempo indicado, en el lugar y en el tiempo correcto para que el toque de Jesús la alcanzara. Imagínate si ese día hubiese hecho mucho frío, si era a la tarde en el desierto, o si hacía mucho calor durante el día y hubiese dicho, no, la verdad que hoy no voy a la sinagoga porque la verdad con esta espalda que no me deja vivir, que me duele tanto y con tantas incomodidades, voy el fin de semana que viene a la sinagoga. Pero ese día estuvo Jesús y fue el día en que ella recuperó su sanidad. Creo que eso nos habla de cuando muchas veces no tenemos la libertad, muchas veces no tenemos la respuesta a la oración, muchas veces no logramos los objetivos que nos hemos planteado y que los hemos puesto en oración y que hemos participado a Dios de todo esto, pero que no somos capaces de responderle al Señor de la misma manera, ¿no? En fe, en adoración, en servicio. No estoy diciendo con esto, quiero dejarlo claro, no estoy diciendo que el que no va a la iglesia no se sana o no se le cumplen las oraciones, sino me refiero a la actitud del corazón, ¿no? O sea, estar nosotros dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. Nuestra libertad, dice la palabra, que ya está declarada, pero que hace falta tener fe y creerlo para ser libres. Si pensamos no me voy a sanar, si pensamos no lo voy a lograr,
no voy a poder hacer aquello, no voy a poder hacer lo otro. Esa fe negativa se basa no en el amor, como es todo lo que hace Dios, que por amor obra milagros y hace prodigios y maravillas, como está descrito en la palabra y como hemos vivido en muchas oportunidades, sino que está basada, esa fe negativa está basada en el temor, y que va a ser justamente lo que impida el obrar de Dios, pero no porque Dios no pueda hacerlo o no quiera. Él ya quiere y Él es todopoderoso para hacerlo, pero necesita fe, aunque sea como un grano de mostaza, aunque sea una pequeña fe, y que esa fe eche fuera el temor de nuestra vida, que eche fuera las dudas, para que se vaya la incredulidad. No sé si recordás que el Evangelio dice que cuando Jesús estaba haciendo milagros por todas partes donde iba, sucedían tremendos milagros, menos ¿dónde? En Jerusalén. Y era Jesús de Nazaret, y en su región no hallaba fe. De hecho, cuando tuvo algún que otro episodio, lo exacerbó para demostrarles, ¿no? Porque hasta una vez vino un soldado romano que no era de la iglesia, que no era de la sinagoga, que no era de la congregación, y le dijo que orara, ¿no es cierto?, por alguien que estaba mal, y Jesús le dijo, bueno, vamos, y le dijo, no hace falta ni siquiera que vayas, vos decís la palabra y yo sé que va a ser sano. Y Jesús dijo, wow, qué fe, no encontré acá esta fe, la vengo a encontrar en un soldado romano, sin desmerecer al soldado romano, quiero decir, no era el del que se esperaba que tuviera esa actitud. Yo te pido que nos comparemos. ¿Cuántas veces somos como la gran mayoría que dice que tiene fe, pero que no actúa como este soldado, que sin conocer demasiado de Dios, porque encima él, tal vez si lo examinaba el Sanedrín, decía, no, es un idólatra porque los romanos tienen el panteón y tienen todos los dioses, y los dioses adoran a Júpiter y a Marte y a Neptuno, y también ya tienen los dioses de los griegos. Eso haría un religioso, ¿no? En cambio, el Señor está mirando el corazón de cada uno y vio el corazón de este soldado que fue capaz de tener tal vez una pequeña fe, pero que hizo que Jesús le diga, anda, que cuando llegues ya está sano. Así que tenemos que quitar esa fe negativa que también está representada muchas veces en nosotros, aunque no lo querramos reconocer, como pasó con el pueblo de Israel en el Éxodo, ¿no? Cuando Israel debía cruzar el Mar Rojo, tuvieron temor y quisieron volverse atrás. Algunos le llegaron a decir, yo lo leía en estos días y descubría cosas que no me acordaba, o creo que algunas cosas a veces uno las va viendo progresivamente, ¿no? Como que no aprendés todo y no ves todo de golpe. Por eso que hay que seguir leyendo la palabra, aunque uno diga esto ya, el Éxodo, ya lo de la Pascua, todo eso ya lo leí 1000 veces. No, seguís descubriendo, Dios te sigue mostrando cosas, ¿no? Por ejemplo, los hebreos le decían, ¿qué? ¿No había sepulcros en Egipto que nos trajiste acá para que nos entierren acá en el desierto? Qué atrevido, ¿no? Así le hablaban a Moisés. ¿Qué? Por lo menos allá teníamos cebolla para comer, acá no tenemos nada, este maná, esta pelusa, esta cosa, que ni siquiera sabían qué era, ¿no? Así dudaba. Y cuando se enfrentaron entre los montes, el ejército del faraón que se les venía encima y el mar adelante, yo creo que ahí explotaron contra Moisés y se lo querían comer crudo, ¿no? Y le dijeron de todo, pero Moisés le dijo, no tengan miedo, no teman. Le respondió Moisés, manténganse firmes, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Jamás volverán a verlos. Y tal vez el Señor nos esté dando a entender y podamos aprender, podamos entender que así como le pasó a ellos, si nos mantenemos firmes a pesar de la dificultad, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación adversa, esa enfermedad, ese vicio, esa escasez, no la vas a volver a ver nunca más en tu vida. Porque el ángel del Señor está alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra. O sea, alrededor de los que le temen es alrededor de los que lo adoran, alrededor de los que le sirven, como hizo con Israel y los egipcios. Otro detalle que aprendí, yo recordaba
Porque vos decís, ¿cómo? Estos salieron caminando, iban con todas las vacas, con todos los bolsos, con todas las cosas que se habían sacado de Egipto para ir al desierto, sin siquiera saber a dónde. Iban caminando hacia donde Dios le decía a Moisés y Moisés los guiaba. Y yo recordaba que estaba de noche la columna de fuego y de día la nube, ¿no es cierto? La columna de nube que los protegía del sol y a la noche la columna de fuego que los alumbraba y les daba calor, ¿no? Saben que en el desierto la amplitud térmica es tremenda, ¿no? Entonces de día te moría de calor y a la noche te congelás. Entonces yo decía, bueno, claro, es así, eso los protegía, pero que nunca los alcanzaban. Los carros del faraón iban con caballo, con todo el ejército del faraón poderoso, nunca los alcanzan. Y la palabra de Dios dice algo que yo no me había dado cuenta. No solamente que la columna de fuego y de nube los cobijaba, los ayudaba, los protegía, sino que a la noche, por ejemplo, la columna de fuego se iba atrás del campamento de los israelitas. O se iban caminando, ¿no es cierto?, de la congregación mientras iba caminando por el desierto. Y dice que el ángel de Jehová, el ángel del Señor estaba ahí. Yo no recordaba eso. Yo recordaba la columna de fuego y la columna de nube. Pero no recordaba que el ángel del Señor, y me acordé de ese salmo que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y el Señor, ¿sabes qué les dijo a través de Moisés? Les dijo que el Señor iba a pelear sus batallas. Por eso dijo, esta versión dice estén firmes, la otra versión dice estén quietos. Y miren la salvación que Dios va a obrar para ustedes. Él va a pelear la batalla. De hecho, muchas veces, cada vez que sucedía eso, Dios hacía que se confundan. Y en este caso, mirá vos, cuando Moisés pone el pie, ¿no es cierto?, y toca con la vara o extiende la vara hacia el mar se comienza a abrir para que ellos pasen en seco. Y lo mismo sucedió cuando llegaron al otro extremo. Habrán tardado bastante, ¿no?, en llegar a la otra punta. Y cuando llegaron al otro extremo, sucedió que Dios le dice a Moisés, bueno, ahora date vuelta y tocá con la vara el mar para que el mar se cierre y Faraón y Egipto van a saber quién soy yo. Y eso sucedió. Moisés tocó el mar con la vara, se cerró el mar y como si fuera poco, dice una versión que los egipcios se confundían, no sabían para dónde ir. Otra versión dice que las ruedas de los carros se encajaron en la arena del fondo. Y otra versión dice que Jehová hizo que las ruedas se abrieran para que los carros no pudieran avanzar, para que el agua los terminara de tapar y no pudieran escaparse. Mirá todos los detalles, ¿no?, de cómo Dios cuida a sus hijos. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Esa enfermedad, ese vicio, esa escasez, dice el Señor, no la vas a volver a ver en tu vida como Israel no vio nunca más a Egipto, porque el ángel del Señor está alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, como hizo con Israel y los egipcios, el ángel del Señor pelea nuestras batallas y así lo expresa la palabra de Dios. Pero hay dos opciones: o somos prisioneros del enemigo, si el enemigo nos tiene encadenados, nos tiene atados, nos tiene esclavizados, o somos prisioneros de la esperanza que tenemos en Dios, porque hay que tener esa fe, ese creer, ese tener fe, trae esperanza, porque en realidad tener esperanza es esperar aquello, bueno, como dice de la fe Hebreos, ¿no?, es la certeza de lo que se espera, eso es tener esperanza. Pero teniendo certeza de que va a venir, de que lo esperamos, no una esperanza hueca, decir, bueno, quién sabe, por ahí se da. No, es ser, dice la Biblia, prisioneros de esperanza, prisioneros de la esperanza en Dios. Nosotros elegimos, dice la palabra, maldición o bendición. Mirá cómo dice allí el profeta Zacarías en el capítulo 9, el verso 12, dice, vuelvan a su fortaleza, prisioneros de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Amén. ¿Cuántas veces Dios promete? Creo que al revés hay pocos casos, ¿no? Me acuerdo yo el de Zaqueo, ¿no se acuerdan? Que era medio tránfugo, parece, ¿no? El petizo. Y cuando Dios lo tocó, dijo, todo lo que le robé a los que le robé se lo voy a devolver y cuadruplicado. ¡Wow! No sé, ¿lo habrá hecho? Pero después generalmente es Dios el que constantemente nos está diciendo a 30,
Vos sembrás una semilla y Dios dice como mínimo a 30, 30 por uno, a 60, a 100 por uno. O sea, por una semilla que vos sembrás, Dios te da 100. Y Él dice que el que deja padre, madre, hermanos, propiedades, no casas, vestidos, lo que sea, bueno, Dios se lo va a multiplicar, no solamente en la vida venidera, o sea, en la eternidad, sino que aquí, ahora va a gozar. Yo recuerdo, me viene a la mente el caso de Job, ¿no? Que vos decís, wow, ¿cómo lo tocó? ¿Cómo permitió el Señor que el diablo lo tocara? Sin embargo, cuando Dios le devolvió mucho más de lo que tenía antes, y no solamente materialmente, sino aún en su familia. Son comparaciones que a nosotros nos cuesta hacer, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo con esta... Yo sé que no es la palabra apuesta, Dios no hace apuestas, pero sí es muy humana para que nosotros lo comprendamos, ¿no? Dios está apostando por nosotros y nos está diciendo, no te des por vencido, hay esperanza, no abandones, no te rindas para ese matrimonio, para ese hijo, para esa situación. Dejá de decir nunca y permití que Dios te restaure, que Él te restituye y Él te va a restituir el doble, dice el Señor. Él siempre hace todo por multiplicado, si sos cautivo de su palabra y no cautivo del temor y no cautivo de la falta de fe o de la fe negativa, que es el miedo, sino prisioneros de esperanza. Eso es, en definitiva, a veces hay palabras que decimos y no sabemos por qué, ¿no? O cuál es el origen. Eso es ser convicto, tener convicción. Mira cuando dicen, no, esta es una persona que tiene convicciones. Bueno, cuando uno cree en Dios y está bien parado firme en la roca, es convicto de la palabra, o sea, está apresado, pero no justamente con la mayor libertad, ¿no? Porque cualquiera de nosotros puede hacer lo que quiera, dice el Señor. Nos aclara y nos avisa, dice, podés hacer lo que quieras, no todo te va a convenir, tenés que fijarte, tenés que mirar bien. Él nos da libre albedrío para elegir. Pero si somos prisioneros en esa forma de la esperanza, de las promesas de Dios, vamos a tener en todo mucho más que lo suficiente. Y Él nos va a restituir mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Él hará, Él multiplica todo por nuestra cautividad, por nuestra permanencia, por guardar su palabra. No importa cuánto tiempo tome, porque se va a cumplir inexorablemente. Yo a veces veo algunos casos, ¿no? De personas que hace décadas que están en situaciones tremendas y son creyentes y son personas que tienen fe. Y les digo la verdad, a veces me rasco la cabeza y me pregunto, aproveché para rascarme porque me picaba de verdad, ¿no? Quedó bien, ¿no? Y me pregunto, ¿qué pasa con este caso? Que parece que no hubiera salida, parece que no hubiera respuesta. Y cuando leo la palabra de Dios que dice, no importa el tiempo, la palabra de Dios se cumple, no falla nunca, es inexorable, porque Él es nuestra fortaleza. Las fortalezas del enemigo son de esclavitud, pero las del Señor, el Señor es refugio, el Señor es libertad para nosotros. Por eso dice Zacarías, vuelvan a su fortaleza, vuelvan a su fortaleza. O sea, en la antigüedad, cuando un pueblo, una ciudad era atacada por un ejército extranjero, por eso se amurallaban y se fortificaban, ¿no? Las ciudades, justamente porque el rey le daba protección a su pueblo de esa manera. Por eso el profeta dice, vuelvan a su fortaleza y sean prisioneros de la esperanza de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios nos va a dar. Él es nuestra fortaleza. Y las fortalezas del enemigo son de esclavitud, son para encerrarnos. Las fortalezas del enemigo que puede construir alrededor de nuestro temor, de nuestro miedo, son para que justamente todo lo contrario a Dios, no tengamos libertad. Y además, las cadenas, generalmente, la mayoría, especialmente en la antigüedad, y son el ejemplo que tenemos en la Biblia, terminaban en un yugo, que es una pieza de hierro que rodea el cuello o en algunos casos las muñecas, los tobillos. ¿Para qué? Para controlar, para manejar, para subyugar, para poner bajo yugo, quiere decir, subyugar. Y hay personas que no pueden salir de una determinada situación porque están subyugadas. Y en estos casos que yo les digo que pensaba, me di cuenta que son personas que creen, son personas que tienen fe, pero en parte. Porque en una parte o no sirven, o sea, no tienen temor de Dios, no sirven, no adoran, no tienen comunión, no se congregan, por la razón que sea. O a veces
están a medias, están de un lado y del otro y no terminan de ser libres en Cristo. Y hay siempre algún miedo. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy fuerte, como les decía, en este tiempo con la salud. Y llegó a mí una oportunidad, una salida, una forma que no era tan normal y tan natural. Y yo sentí que venía de parte de Dios y por eso la aproveché, y eso fue lo que hizo un cambio en mi estado de salud. Entonces, cuando vos tenés algo así, cuando vos tenés esa posibilidad, esa oportunidad, y ves que otros están sufriendo y que otros están atravesando situaciones similares, ¿qué haces? Agarrás y decís, le voy a contar, le voy a decir. Si vos tenés algo que puede ayudar a las personas, ¿cómo te lo vas a guardar? Agarrás y se lo contás y se lo decís. Y vos sabés que varias de esas personas no quieren saber nada. Por mentiras que andan dando vuelta, por rumores que andan dando vuelta, por nada científico ni nada comprobado, sino incluso por algunos intereses, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cuestiones comerciales, porque esto es muy barato y esto es muy fácil de conseguir. Entonces, yo digo, qué pena, qué tristeza me causa que personas estén postradas, estén lastimadas, estén heridas, y llevarlo al plano espiritual. ¿Cuántas personas que están atadas, que están esclavizadas por pecados, por vicios, por problemas familiares, por no tener la fe, por no tener arriesgarse y jugarse en hacer lo que Dios les dice, para probarlo a Dios? Dice el Señor, pruébenme y van a ver que abro las ventanas y que derramo sobre ustedes la bendición que ustedes necesitan. Pero muchas veces seguimos en ese conformismo, en esa comodidad, en esa tranquilidad, y no queremos que nada sea distinto, pero tampoco nada bueno va a suceder. Así que esos yugos, ese estar subyugados, tiene poder. Esas personas no pueden salir de una determinada situación porque están así, esclavizadas. Pero Dios, dice la palabra, rompe los yugos de esclavitud como Él lo promete. La promesa de Dios es que Él puede romper con toda cadena, Él puede pudrir toda esclavitud, todo yugo. Dice Isaías 10:27, esta versión lo dice así, dice, ese día se te quitará la carga que llevas en los hombros y el yugo que te pusieron en el cuello será destruido. Otra versión, la tradicional, dice que el yugo se va a pudrir a causa de la unción. O sea, cuando viene, la unción es la llenura, la plenitud, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida y hace que todas esas cargas, que todas esas cadenas se quiebren, se rompan, se pudran. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en las promesas de Dios o vamos a seguir escuchando todas esas palabras negativas, toda esa fe negativa de palabras que declararon en tu contra? Muchas veces no nos damos cuenta y se convierten en una cadena, se convierten en un yugo que nos frena, que nos paraliza, que nos para. A veces la lista puede ser larga, ¿no? Yo anoté algunas palabras: padres, familiares, maestros, profesores. Muchas veces fueron los que sin querer o sin saber nos maldijeron, diciendo que sos un tonto, sos un estúpido, sos un inútil, no servís para nada, nunca vas a lograr algo bueno, de vos nunca voy a ver un resultado positivo. Y esas cosas de la niñez muchas veces se arrastran durante toda la vida y terminan siendo una cadena, terminan siendo un yugo de esclavitud que nos frena. Pero dice la palabra de Dios que la unción del Espíritu de Dios es la que liberta. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, hay libertad. Así que, por más que nos hayan maldecido, si la unción de Dios viene sobre nuestra vida, dice Él, yo soy tu libertador, yo soy tu sanador. Y cuando lo reconocemos y somos capaces de, incluso de perdonar, porque haríamos mal en decir, ese padre que tuve que fue ausente, o esa madre que tuvo que me maldijo y que me maltrató, o ese maestro que fue injusto porque a mí
me trataba de una manera diferente por mi forma de ser o por mi manera de hablar o por la altura o el pelo o por mi contextura física, lo que fuera. Yo creo que todos nosotros, seguramente, la palabra bullying es moderna, pero creo que todos lo vivimos en nuestra infancia desde el jardín y desde la primaria, ¿no? Hemos visto y algunos, tal vez de nosotros, hasta lo han padecido. Así que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que no tenemos que guardar rencor, que tenemos que perdonar y que todo eso lo tenemos que dejar en la cruz, toda clase de resentimiento, de rencor, toda carga impuesta por el pasado, de resentimiento, de rencor, frustraciones y fracasos, malos recuerdos, los tenemos que dejar en la cruz. Porque cuando leímos y dijimos que Él pagó el precio, también pagó el precio de darnos a nosotros esa autoridad de poder ponernos por arriba de esas cosas y no por debajo. O sea, no estar esclavizados a la falta de perdón, así como leímos o les mencioné de esa mujer que estaba encorvada y que Dios la tocó y la sanó y después de 18 años fue sana. De la misma manera te puedo decir que hemos visto personas, casi siempre personas mayores, que guardaron un rencor durante toda su vida y que tenían artritis reumatoidea y artritis sinusual y bueno, qué sé yo, todos los nombres médicos, y que no se podían mover y que no podían abrir las manos y que se les hinchaban los nudillos y que algunos incluso ni siquiera podían manejar el cuchillo y el tenedor. Y que cuando perdonaron a una persona que los había herido, que los había ofendido, en algunos casos en la infancia o en la juventud, fueron capaces de ver que se restauraron sus huesos, que se restauraron sus tendones, que pudieron abrir sus manos, que se pudieron enderezar, que tuvieron libre su cerviz, su cuello, que siempre estaba mirando el piso, y pudieron sentirse por primera vez en su adultez sanos y libres para poder disfrutar de las cuestiones de la vida que se tornan insoportables cuando uno está postrado de una manera así, ¿no? Así que tenemos que dejar todo resentimiento, todo rencor y perdonar, aprender a perdonar, porque el mismo Señor Jesús nos dice, al leernos en las palabras del profeta, ¿no? El mismo Señor, Él cuando lee el rollo allí en la sinagoga, cuando le toca la lectura y toma el rollo y lee Isaías 61 y Él lo proclama sobre sí mismo porque ya estaba anunciado, pero también nos lo dice a nosotros hoy, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para llevar las buenas noticias de salvación, a proclamar este tramo, me quedo con este tramo nada más, dice, a proclamar libertad a los cautivos. El Señor nos está diciendo en esta noche que el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida para darnos libertad de todas nuestras cautividades. Por eso yo quiero pedirte que oremos en este tiempo. Vamos a arrepentirnos de pecados. Yo no te voy a decir cuáles son, pero vos tenés que permitirle al Espíritu Santo. Y si no te alcanza el tiempo que tenemos acá, te animo a que cuando llegues a tu casa no lo dejes pasar, no digas, bueno, mañana, bueno, después en algún momento, no. Agarrá un papelito, agarrá una hojita, o si anotás en el celular, como sea, pero hacé una lista de todo lo que el Espíritu Santo te pueda mostrar, que necesitas arrepentirte, que necesitas pedirle perdón a Dios. Tenés que renunciar a todo eso. En los discipulados de la iglesia tenemos formas y métodos y maneras, lo que le llamamos ministración, ser ministrados. Porque tenemos que anotar todas esas cosas para poder no dejar ni una sin pedir perdón y sin renunciar, para que ya no tengan autoridad sobre nuestras vidas, para que esas cadenas puedan ser rotas por el Espíritu, para que esas ataduras se puedan cortar, por fe en lo que Dios hizo al enviar a Jesús. Vamos a creer en todas sus promesas, sabiendo que Él es el mismo Espíritu Santo, es el que nos convence para que por su gracia y por su amor podamos ser verdaderamente libres y no andar por esta vida de la mejor manera que podemos, pero siempre con algo que nos falta, siempre con algo que no está bien, siempre con algo sin resolver, siempre con una deuda que pagar, siempre con un problema que solucionar. Es verdad, Jesús dice, le basta cada día su propio mal, ¿no? Su propio afán. O sea, todos los días de nuestra vida, de este lado de la eternidad, vamos a tener que enfrentar y afrontar
situaciones. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que seguir arrastrando las que vienen del pasado. Vendrán problemas nuevos, vendrán situaciones que enfrentar, pero si le sumamos las que seguimos arrastrando, y algunos pueden andar como los presos cuando antes se le ponía el grillete, ¿no? La cadena, con ese yugo, con ese grillete y con esa bola de hierro pesadísima, justamente para que no se escape, para que no pueda correr y no pueda salirse de esa situación. Y a veces la vida es así, ¿no? Dice la palabra de Dios que el pecado siempre nos alcanza. El pecado siempre nos alcanza. Por más rápido que corramos, tarde o temprano, nos va a alcanzar. Y así como el ángel de Jehová peleó la batalla por los israelitas y se interpuso entre ellos y Egipto, de la misma manera dice la palabra de Dios que Jesús allí en la cruz es el que se puso entre nosotros y el pecado para darnos libertad y para darnos sanidad y para darnos salvación. Por eso te animo a que le permitas al Espíritu Santo que examine tu corazón y que te muestre qué es lo que necesitas perdonar. Y aunque vos consideres que te tienen que pedir perdón a vos, que vos puedas sacrificar lo que es tu parte y no ocuparte de la parte del otro, la que es tu parte, y que le puedas decir a Dios: vos conocés, Señor, mi corazón, por eso yo perdono a esa persona que me maldijo, perdono a esa persona que me hizo daño, que me hizo mal. Yo lo perdono más allá de que lo sienta o no, sino por obediencia a tu palabra, porque como quiero tu perdón, yo también quiero perdonar. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que a los que perdonan, Él los puede perdonar, pero Él no puede perdonar a los que no perdonan? Porque todos nosotros necesitamos ser perdonados. Por eso que también tenemos que aprender a perdonar. Yo no sé vos, pero cuando hice la lista, la mía fue larga, porque cuando permití que el Espíritu Santo me muestre, al principio fueron unas pocas situaciones, pero con el tiempo me di cuenta que había muchas situaciones que habían pasado desde mi infancia. Aún el Señor me trajo momentos donde, por ejemplo, tuve discusiones con mi papá por distintas maneras de pensar. Y aunque mi papá ya no estaba para pedirle perdón personalmente, le dije a Dios: Dios, yo perdono esa situación que para mí fue injusta, yo perdono esa situación que para mí no era correcta, no correspondía. Y sentí como la carga de esa situación se iba de mis espaldas. Por eso quiero animarte a que en este tiempo donde el Señor va a tratar con nosotros y nuestra verdadera libertad, para que sea una libertad excepcional, puedas dedicarle un tiempo a pensar en esto y no terminarlo de la puerta, dejarlo acá y cuando salgas hacia afuera lo olvides. Tenelo presente en este tiempo. ¿Qué te parece si le decimos: papá, querido Padre del cielo, nuestro Dios, gracias. Gracias por enviar a Jesús como sacrificio de amor por mí. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo a vivir en mí para ayudarme. Gracias por pagar el precio de mi redención y enseñarme la verdad para que pueda tener una libertad verdadera, excepcional. Pero te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Decirle: aumenta mi fe, Señor, para creer en todas tus promesas y para verlas realizadas en mí, en mi vida, en mi familia, en mi gente. Y para nosotros como iglesia te lo decimos, Señor, para verlas realizadas en nosotros y tener así la victoria que nos das. Para ser libres, verdaderamente libres. Que toda enfermedad, que toda culpa, que todo rencor, toda miseria, toda escasez se vayan de nuestra vida en el nombre de Jesús. Que
Que dejemos en la cruz de Cristo toda carga, todo peso que nos agobia, que nos agobió en el pasado, pero que ya no lo pueda hacer, que ya no nos alcance, que ya no nos persiga, porque quedó allí clavado en la cruz. Y te rogamos, Señor, que rompas con tu poder, por la unción de tu Espíritu Santo, todos los yugos y todas las cadenas de enfermedades, de adicciones, de desánimo, de tristezas, de depresiones, de miedo, de temor. Que las rompas, Señor, que esos yugos de esclavitud que nos han perseguido y han estado en nuestra vida se pudran por esa unción de tu Espíritu Santo, como dice tu palabra. Que se rompa toda maldición generacional, todos esos vicios ancestrales, esas costumbres, esas tradiciones que vienen de generaciones del pasado y que no me convienen, que no me hacen bien y que han traído incluso a mi vida problemas y dificultades. Ahora yo renuncio a todo eso y lo saco de mi vida. Todos esos altares de adoración, de idolatría, los quito de mi mente, de mi corazón, y aún si lo tenés que hacer, hacelo físicamente. Dice la palabra de Dios que no tiene que haber anatema, o sea, no tiene que haber nada contrario al reino, contrario al evangelio, contrario a la palabra, en nuestra casa, en nuestros estantes, en nuestros adornos, en nuestros cuadros. Al contrario, la Biblia dice que pongamos palabra de Dios, que atemos cintas con frases bíblicas, que pongamos en nuestras muñecas y que colguemos de nuestros cuellos y pongamos en nuestras frentes. Ayuda a memoria, cosas que nos recuerden la palabra, que nos recuerden la voz de Dios, la voluntad de Dios. Y no las tradiciones del mundo, y no los símbolos del enemigo, los mantos babilónicos. Señor, nos decidimos a quitar todo eso de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestras familias, en el nombre de Jesús, para que se rompa toda maldición generacional, para que nada de estas entidades espirituales tenga autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, aún sobre nuestros animales, en el nombre de Jesús. Que ningún arma que sea forjada en nuestra contra, que sea usada en nuestra contra, pueda prevalecer. En el nombre de Jesús. Cortamos con todas esas artimañas diabólicas, con todos esos planes, esas maquinaciones. El Señor dice, yo rompo todo yugo y rompo también todo trabajo, toda maldición generacional. Lo deshago en el nombre de Jesús, en aquellos que creen, en aquellos que me creen, en aquellos que tienen fe, en aquellos que me sirven, que me adoran, que me buscan. Te dice el Señor en este tiempo, buscame y vas a vivir. Buscame y vas a ser libre. Te hago libre en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, con la autoridad que nos das como Iglesia de Cristo en este territorio, nosotros tomamos esa autoridad y sujetamos todo espíritu inmundo que quiera perturbar y que quiera molestar y que quiera lastimar a nuestras familias. Porque el ladrón viene para robar, para hurtar, para destruir. Y desatamos esa palabra preciosa de Dios, esas promesas preciosas de Dios que son promesas de vida y libertad. Y no de esclavitud, y no de yugos ni de cadenas. En el nombre de Jesús. Y echamos fuera de nuestras vidas, y fuera de nuestras familias, y fuera de nuestras casas, todos esos espíritus inmundos, en el nombre de Jesús. Y declaramos victoria. Yo no sé si vos podés pensar en este momento en esa situación de tu vida que necesita un milagro. Yo te digo ahora y te pido que por fe declares victoria, aunque no lo veas todavía, que lo llames como si ya fuera. Yo no sé cuál es esa situación. No tengo ese don para profetizártelo, pero sí te puedo decir lo que dice la Biblia. Que llame las cosas que no son como si fueras como un sacrificio de alabanza, como un acto de fe, como si fuera una palabra profética que proferís basado en la Biblia y no en tus pensamientos o en tus creencias, sino en lo que dice la palabra de Dios sobre tu vida. Y hoy cuando ores a la noche antes de acostarte, volvé a repetirlo, decir, yo declaro que en mi vida esto va a ser como dice el Señor. Y anulo todas las maldiciones y anulo todos esos decretos y todas esas frases negativas que pronunciaron sobre mí para maldecirme
Y ahora declaro la bendición de Dios sobre mi vida, la bendición de la palabra de Dios. Que el Señor te guarde, que el Señor te proteja en este tiempo, que el Señor esté con vos, que su luz brille sobre tu vida y te ilumine y te dé paz, te dé paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendice. En el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.